Buenos días, hermanos. Qué gusto, qué alegría saludarles. Agradecer en primer lugar a Dios el don de la vida, el podernos reunir. También al querido Padre Luis, que nos recibe aquí en su parroquia de San José de la Montaña, en nuestra arquidiócesis. Y también a cada uno de ustedes, hermanos, de la pastoral social en sus respectivas vicarías foráneas, y a quienes nos escuchan y nos ven a través del Facebook. Esperamos llegar con este video a toda la arquidiócesis de San Salvador, a nuestros hermanos sacerdotes y también a los laicos que colaboran en la pastoral social. También pues saludo a las personas de la Vicaría Episcopal de Promoción Humana, que son quienes nos facilitan esta formación, este taller en gestión de riesgos, que ya es la tercera jornada. En el saludo quisiera hacer referencia al Evangelio de este día, San Mateo capítulo 8, en el que se nos presenta ese milagro del Señor que libera a 2 endemoniados, y hay unos cerdos que van al lago, y el estupor de aquella gente por lo que ha sucedido, la pérdida material sobre todo, y que lleva también a una pérdida de Jesús, ¿verdad? Le piden al Señor que se vaya, un error el valorar lo material sobre la vida de la persona. Ninguno hace comentarios de la alegría o la bondad de que ahora 2 que estaban poseídos por el demonio, pues han sido liberados. Pues este Evangelio, hermanos, nos ayuda en esta jornada a que también nosotros nos ubiquemos en lo que estamos haciendo. El valor de la vida de la persona humana, la dignidad le llamamos nosotros, ¿verdad? Y en la vicaría pues se le llama también la promoción de la persona, ¿verdad? Es incalculable para nosotros, todavía más desde la fe, porque el ser humano pues ha sido redimido con la sangre de Cristo, y ya eso, ¿verdad? Ya no tiene ningún precio, ninguna valoración, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nos ubicamos. ¿De qué se trata esto de la gestión de riesgos? Pues ante todo se trata de cuidarnos. Este año el mensaje de la paz del Papa, ese era el título, la cultura del cuidado, ¿verdad? Un camino para vivir en paz. Lo podríamos ver referido a esta situación del COVID que sigue en pie, ¿verdad? No hay que bajar las medidas del protocolo de seguridad, también dentro de nuestras reuniones y celebraciones en la iglesia, pero a nivel personal también. Pero el cuidado va más allá, ¿verdad? Y por eso pues este taller hace referencia a una realidad que no podemos obviar en nuestro país, El Salvador. Nos incumbe a todos, ¿verdad? Uno no puede focalizar esta temática, como quien dice, solo a aquel que se ve afectado por las lluvias o los desastres naturales, que como las casas están allí y no se pueden levantar y llevar a otro lugar, ¿verdad? La gente, si ese es el lugarcito donde ha logrado afiancarse, podríamos decir, o nuevas realidades que se van dando, porque al no cuidar bien la tierra, no cuidar bien el agua, pues también otros lugares nos van sorprendiendo que también se dan desastres naturales. Entonces partíamos del Evangelio en ese tema. Se trata de cuidar la persona humana. Y esta es tarea de todos, ¿verdad? De todos. Como iglesia lo tenemos bien claro, ¿verdad? Las obras de caridad o la fe que se expresa por la caridad mira al bien de la persona, y de una manera especial del más necesitado. Y ahí pues ya uno puede ir haciendo en nuestra pastoral social, ¿verdad? Ya uno tiene ese corazón pronto a socorrer a los demás. Este año pues vamos a celebrar por primera vez la jornada mundial de oración por los mayores, nos dice el Papa, pensando en nuestros abuelitos, en los ancianitos. Todo eso nos hace más sensibles. Entonces este taller y lo que nos están facilitando, hermanos, es una introducción, ¿verdad? Es darnos en nuestras manos unas herramientas que cada uno tiene también que organizar en su parroquia, ¿verdad? Y darse cuenta de eso, que podemos hacer mucho, ya sea antes que suceda un evento, en el momento, ¿verdad? Que el evento se da, o después. Le pedimos a Dios, y esas también son nuestras oraciones,
que cada invierno sí traiga el agua que necesitamos y que también pues estemos preparados para poder evitar cualquier desgracia humana. Bueno, yo los dejo aquí con los hermanos de la Pastoral de la Tierra, de la Unidad de la Salud también, ¿verdad? Un grupo ahí que se ha creado y que son expertos tanto porque conocen también la realidad de cómo se han dado estos eventos en nuestra diócesis y ya ustedes pues que van atesorando esta enseñanza y estas reflexiones. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por el agua, por la tierra. Gracias, Señor, por poner en nuestras manos, en esta época, en este momento de la historia, la creación. Estamos llamados a cuidarla, a perfeccionarla. Ayúdanos a que tengamos bien claro el valor de la vida humana en todo momento y que todo lo material está siempre al servicio para que sea esa la promoción del ser humano. Y la promoción más grande, como decía Monseñor Romero, sea siempre la santidad, ganarnos el cielo. La promoción más grande, que el malo comience a hacer el bien, que el mentiroso diga la verdad, que todos vayamos guardando tus santos mandamientos. Pedimos la intercesión de nuestros santos y mártires de esta arquidiócesis para esta obra que la hacemos de la caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos dejo aquí con Jorgito Flores, que nos va a ir introduciendo. Muchas gracias, Padre. Sean bienvenidos todos a este, digámoslo así, último taller, aunque suponemos que va a haber uno más para el próximo mes. Ya les vamos a dar los pormenores. Gracias por haber venido muy puntualmente y por estar dispuestos a conocer un poco más sobre lo que es la reducción de riesgos ante desastres. En esta ocasión, la temática que se va a desarrollar, así como la que hemos venido desarrollando anteriormente, si ustedes se recuerdan, en el primer tallercito estábamos hablando del antes de la ocurrencia de un evento adverso. En mayo estuvimos hablando sobre cuando está ocurriendo o ha ocurrido el evento adverso, qué hacer, si se recuerdan. Y ahora, pues, nos toca el después del evento adverso. En ese sentido, se van a tratar tres temas muy importantes. Uno, el primero es la rehabilitación, el segundo, la recuperación y el tercero, la reconstrucción. Pero estos tres enfoques, o más bien dicho, bajo el enfoque de la resiliencia, es decir, de la capacidad de poderse levantar lo más pronto posible sin menores daños. Entonces, esta es la etapa más larga, la más difícil y la que debe de brindar soluciones integrales y sostenidas en el tiempo y financieramente, y donde se necesita el apoyo de muchos actores locales e incluso del gobierno para poder desarrollar de una mejor manera estas etapas para mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido un desastre. En ese sentido, pues, les presento al equipo que ha estado pues, formándolos y trabajando estos temas. Está Clelia Estrada, si gusta, puede pasar al estrado. Sí, Clelia Estrada, Saúl Hernández y el compañero Douglas Barahona, quienes les van a estar acompañando y pues como la misma dinámica de siempre, los compañeros están dispuestos a poder transmitirles el conocimiento necesario y pueden hacer las preguntas que ustedes quieran en el momento que quieran, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y nos damos para empezar pues un fuerte aplauso por estar presentes. Bueno, tengan buenos días todos y todas. El tema que vamos a ver ahorita es la rehabilitación con enfoque de resiliencia. Entonces, como decía el compañero, todas estas presentaciones que vamos a dar hoy van después de un desastre, pero todas van con el enfoque de resiliencia
que es la capacidad de las personas o las comunidades de adaptarse a situaciones adversas. Entonces aquí tenemos lo de la rehabilitación. La rehabilitación es el conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los servicios básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico de la zona afectada por una emergencia o desastre. Esto nos quiere decir que en un primer momento en la rehabilitación vamos a restablecer servicios básicos, como vemos ahí, agua y saneamiento, un servicio básico que es importante restablecerlo en el primer momento. Otro servicio básico, la energía eléctrica, hay que restablecerla también. Las vías de acceso y el transporte, hay que restablecerlo, y lo que es toda la parte de telecomunicaciones. Entonces hay que tener en cuenta que en el primer momento en la rehabilitación vamos a restablecer esos principales 4 servicios básicos: agua y saneamiento, energía eléctrica, las vías de acceso y transporte y telecomunicaciones. Y en un segundo momento es la reparación tanto del daño físico, ambiental, social y económico. Ahora bien, en la rehabilitación vemos ahí el desastre. En el momento del desastre hay una respuesta, que son acciones inmediatas a corto plazo. Y vemos al otro extremo que está la reconstrucción, que son acciones a largo plazo, que es el que va a dar el compañero más adelante. Estamos en la parte de la rehabilitación. La rehabilitación constituye el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción. Está ahí la rehabilitación, es el puente. Ahora, en el proceso de rehabilitación debe implementarse bajo enfoques integrales de 1, recuperación, es un enfoque que lleva la rehabilitación, la recuperación, que lo va a venir a presentar después la compañera Clelia, tema de recuperación. Luego hay otro enfoque integral que es la normalización de los medios de vida, normalizar los medios de vida. Y en un tercero del enfoque integral, los derechos para todas las personas afectadas por desastre. Entonces vamos a tener en claro que el enfoque integral, la rehabilitación bajo este enfoque integral de recuperación, normalización de medios de vida y derechos para todas las personas afectadas por desastre. También en el proceso de rehabilitación es importante el plan, tener un plan de rehabilitación. Este debe formularse de manera previa a que se presente el desastre, basado en escenarios de riesgo, teniendo en cuenta la generación de capacidades y la identificación de fuentes de financiamiento y de las inversiones y actividades. Entonces, como vemos ahí, a una zona vulnerable, el escenario de riesgo. Desde ese escenario de riesgo, de acuerdo a la zona vulnerable, vamos a formular el plan de rehabilitación previo a un desastre. Luego, también el plan de rehabilitación debe de actualizarse. Debemos de actualizarlo ocurrido la emergencia o el desastre, basado en escenarios de desastre, la evaluación de daños, el análisis de efectos y priorizando las necesidades de rehabilitación. Entonces, pasando el desastre, esos escenarios, inundación o terremoto, o lo mismo en la pandemia, vamos viendo esos escenarios de desastre para actualizar el plan de rehabilitación. Bueno, teniendo esto, hay unos mecanismos e instrumentos
que son necesarios para este proceso de rehabilitación. Entonces aquí vemos que un primer mecanismo o instrumento es la evaluación de daños y análisis de necesidades, el EDAN. ¿Se acuerdan que lo vimos en la jornada anterior, el EDAN? Entonces, el EDAN se hace durante el desastre, que es en el durante. Entonces, es muy importante el EDAN porque nos da información para los planes. Entonces, es un mecanismo por el cual se reconoce, identifica y registra la extensión, gravedad y localización del impacto de un evento adverso. El EDAN es el instrumento que aporta mayor información para la toma de decisiones. Entonces, un primer instrumento o mecanismo son los EDANes. Un segundo mecanismo o instrumento, el plan de rehabilitación. Instrumento que permite ordenar las acciones de rehabilitación en base al escenario de daño definido por el EDAN. Nos lo va a dar el EDAN todo esto para los planes. En este momento, en este documento se establecen los objetivos y acciones que las diferentes entidades públicas y privadas desarrollarán de acuerdo a sus competencias, así como las decisiones de coordinación, participación y convergencia que asuman en las plataformas de protección civil. Entonces aquí nos va a dar qué acciones vamos a ir haciendo. Es un instrumento importante el plan, tanto las organizaciones públicas, qué es lo que van a hacer, y las privadas también, porque a veces si no hay esto, todas entramos de un solo y hacemos doble esfuerzo. Un tercer mecanismo que tenemos aquí para el proceso de rehabilitación es el seguimiento y monitoreo del proceso de rehabilitación. Entonces aquí Protección Civil es el responsable de supervisar, monitorear y evaluar la implementación del proceso de rehabilitación. Las autoridades de los gobiernos, de los diferentes niveles de gobierno, como el municipal, el gobierno departamentales y nacional, también deben establecer mecanismos de seguimiento a la ejecución de los planes de rehabilitación, a los programas de reactivación económica y recuperación social, con la finalidad de verificar que las acciones se ejecuten con eficiencia, eficacia y calidad, evitándose un mal uso de los recursos. Entonces, para eso es el monitoreo y el seguimiento, donde van a monitorear todo esto para que se haga buen uso de los recursos. Y es parte que a veces no se cumple, digamos. Si ustedes más recuerdan, digamos, los terremotos 2011, ¿saben con qué gobierno? No se cumplían. En el 12E, en el 2011, otro gobierno tampoco, y ahora la pandemia con otro gobierno, no ha habido, como digamos, el buen uso de los recursos. El cuarto mecanismo es el Fondo para Inversiones ante ocurrencias de desastres. El Fondo de Inversiones ante la ocurrencia de desastres a cargo del Ministerio de Hacienda, FOPROMIC, que es un fondo de protección civil para mitigación, es destinado a financiar proyectos de inversión pública para la mitigación, también para la capacidad de respuesta. También esos fondos sirven para la rehabilitación y la reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Tanto aquí los gobiernos municipales, departamentales y nacionales priorizan la asignación de recursos para brindar ayuda directa e inmediata a las personas damnificadas y afectadas, para ejecutar las acciones que recuperen rápidamente el servicio básico perdido y la rehabilitación de infraestructura pública dañada. Entonces, por eso vemos cuando hay un desastre en las comunidades, las alcaldías por medio de las comisiones de protección civil acuden rápidamente a recuperar estos servicios. Ahora, ¿cómo ir viendo el paso a paso del proceso de rehabilitación? Tenemos el restablecimiento de los servicios públicos, como mencionamos al inicio, que tenemos lo que es el agua, que es esencialmente con el saneamiento ambiental, la parte de la energía eléctrica, las vías
públicas, el transporte, y también entra lo que es las telecomunicaciones y infraestructura. Son acciones orientadas a restablecer esos servicios públicos básicos, así como la infraestructura que permita a la población volver a sus actividades habituales. La responsabilidad de ejecutar las acciones correspondientes corresponde a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. A ellos es que corresponde. El B, el paso B, continuidad de los servicios. Para asegurar la continuidad de los servicios públicos básicos indispensables, las empresas del Estado, los operadores de concesiones públicas y los organismos reguladores frente a situaciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante desastres formulan, evalúan y ejecutan sus planes y además demás instrumentos de gestión, manteniendo comunicación y coordinación permanente con la autoridad departamental o municipal según corresponda. Entonces ese es el paso para la continuidad de los servicios. Luego vamos a la normalización progresiva de los medios de vida. Aquí entramos a normalizar los medios de vida. Son acciones que permitan normalizar las actividades socioeconómicas de la zona afectada por el desastre, mediante la participación coordinada de los gobiernos municipales, departamentales y nacional, incorporando al sector privado y a la población. Una de las estrategias para la recuperación inmediata y progresiva de los medios de vida es el empleo temporal, que los gobiernos deben incorporar en su planeamiento dirigido a la población damnificada en labores propias de la rehabilitación. Entonces, este es uno de los pasos importantes, normalizar los medios de vida, que aquí es donde la gente siente, ¿verdad? Si nomás miramos en la pandemia, cuando se detuvo, entonces, cómo generar también ingresos a la gente, trabajo. Y el otro paso es la participación del sector privado. Entonces, como vemos ahí, están las diferentes, algunas, la NEP, Cáritas del Salvador, la MIPIMES, World Vision, Save the Children, USAID, Hábitat para la Humanidad, UNICEF, Cruz Roja, Plan Internacional, entre otras. Las iglesias, la misma población. Entonces aquí los gobiernos municipales, departamentales y nacionales coordinan la participación de las empresas del Estado, los operadores de concesiones públicas y los organismos reguladores en el proceso de participación, respuesta y rehabilitación en su ámbito jurisdiccional. Entonces, este es parte del proceso de rehabilitación. Entonces, la rehabilitación, como bien se dijo, es el puente entre lo que dijimos, la respuesta, el proceso de respuesta cuando está el desastre y la reconstrucción. Entonces, como uno de los enfoques integrados, bajo enfoque integral de lo que es la rehabilitación, está la recuperación. Entonces, es parte de la rehabilitación la recuperación. Entonces, la compañera va a seguir el tema en la parte de recuperación. Entonces, aquí terminamos la parte de rehabilitación. No sé si hay preguntas hasta aquí. Y continúa la compañera con el tema de recuperación, que es del mismo proceso de rehabilitación. ¿No hay algún comentario, pregunta? Bueno, ya mencionábamos que
Anteriormente hemos venido hablando de la conceptualización de gestión de riesgo, de qué son amenazas, vulnerabilidades, de experiencias. Sí, padre. Sí. Según lo que está explicando de la situación después del desastre, puede ser de que la misma reflexión que se hace y el deseo de ayudar lleva a un desarrollo a ese lugar y la situación que queda después es quizás mejor de como fue antes, porque el lugar se visibilizó y a lo mejor también se vieron otras oportunidades. No sé, si a lo mejor era muy defectuoso el agua potable que llegaba, como se hubo que poner nuevas instalaciones, ahora llega con mejor calidad o otro tipo de servicios o bienes. Eso se da también en la realidad de que entre todos los autores que ayudan, la situación que queda después en el lugar es más beneficiosa para la misma gente. Precisamente el padre Edwin acaba de hablar de experiencias que en la práctica se han realizado. Yo tuve la experiencia de trabajar en el proyecto de reconstrucción de los terremotos del 2001. Y en Panchimalco concretamente se benefició con viviendas definitivas. Era un proceso integrado de 3 componentes. Era la parte de organización, la parte de salud y saneamiento y la parte de reconstrucción. Entonces, hubo comunidades, estaban, yo me recuerdo, les comentaba a los compañeros, ir a hacer esos análisis se dan cuando las casas de adobe en Rosario de Mora y Panchimalco se cayeron todas, se cayeron y la gente muy triste, pero por eso dice, la resiliencia es partir de las fortalezas de las comunidades, de los recursos, qué es lo que ellos tienen. Porque una comunidad concretamente, Troncones, de Panchimalco, esas personas se movieron tanto por el proyecto, se organizaron tanto y ahora lo que acaba de decir el padre, ellos no tenían vías de acceso, ellos no tenían agua, ellos no tenían, y hasta hoy ellos dicen, nosotros aquí crecimos y nos desarrollamos gracias a la Iglesia Católica que nos vino a ayudar. ¿Por qué? Ellos solo tenían un bus que salía por la mañana a las 8 de la mañana y uno que entraba a las 5 de la tarde. Ahora tienen un mejor servicio porque sus calles mejoraron. Ahora, si ustedes han escuchado en noticias, esa zona enfrenta otro tipo de problemas que hasta han tenido que emigrar. Y yo siempre me recuerdo, puchica, y todas esas casas que la iglesia dejó ahí, se han quedado solas por otras situaciones. Pero realmente tiene mucho que ver con las fortalezas, con la participación de la comunidad. Porque si la comunidad espera que solo la llevemos, ahí va a quedar y no va a haber a veces los desastres han sido una situación de oportunidades para el desarrollo mismo de las comunidades. Y han crecido y se han desarrollado, tienen condiciones diferentes, terminan con condiciones diferentes. Bueno, pero vamos a continuar con el siguiente tema, que es recuperación con enfoque de resiliencia. Pero, bueno, hemos hablado de rehabilitación, pero nos hemos preguntado o estamos familiarizados con esta palabrita resiliencia. ¿Qué me dicen? ¿La han escuchado? ¿A qué se refiere? ¿No? Ajá. Dígame, hermano. ¿Sí? ¿A qué se refiere la palabra resiliencia? Ajá. Sí. Muy bien, perfecto. Gracias, hermano. Vamos a pasar. Vamos a partir de conocer qué es resiliencia y qué es recuperación.
Y nos menciona que recuperación es un proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida en la comunidad afectada. O sea, es como recuperarse. Y si nosotros lo vemos cuando nos enfermamos, si nos dio fiebre, bueno, poco a poco, tal vez no tenemos apetito, empezamos a comer, nuestro cuerpo empieza a agarrar más fuerza. Entonces, la recuperación en una comunidad es más o menos de la misma forma. Y la recuperación puede ser de dos formas, una económica y la otra social. Y ahorita vamos a ver de qué se trata cada una. Bueno, y de hecho, la recuperación económica se refiere precisamente a la parte económica. Si ustedes vemos, por ejemplo, la pandemia, ¿cuántas personas no quedaron sin empleo? El tejido social como tal sufrió mucho. Entonces menciona que la recuperación económica es la estabilización de los medios de vida de las personas, las comunidades y las sociedades afectadas por desastres y conflictos, garantizando que la ayuda, la recuperación y el desastre se aborden simultáneamente. Quiere decir que, ¿sí?, se aborden simultáneamente la recuperación y el desarrollo. No puede haber recuperación sin que no pensemos en el desarrollo de la comunidad. Si hubo daños en los servicios, ya mencionaban en la parte de rehabilitación, hay que restablecer los servicios, pero ¿de qué manera restablecerlos de forma que sean más duraderos? Que sea un trabajo que nos ayude más a futuro, es con una visión más de futuro. Y la recuperación también aborda un segundo numeral que dice, la recuperación económica local para la creación de puestos de trabajo, empleo a mediano y largo plazo, las oportunidades de generación de ingresos y la búsqueda de soluciones de desarrollo para el desplazamiento en caso necesario. Esta se refiere específicamente a la generación de trabajo, de buscar esos mecanismos que las personas sigan, continúen su vida y generación de ingresos. Es difícil en una situación de desastre, pero una comunidad se espera que busque los medios necesarios. Y yo creo que, volviendo a la pandemia, nos ha demostrado que las personas, como dicen en el buen dicho salvadoreño, se rebuscan. Salieron a la calle a comprar, a buscar una forma de vida. Yo conocí a una persona que trabaja en Omnisport y le dijeron, no hay trabajo, si esto mejora, te vamos a contratar y solo te podemos dar $50. Y él dice, ¿y qué voy a hacer con $50? ¿Y qué empezó a hacer? Empezar a vender huevos, empezar a vender otro tipo de cosas de comida que se necesitaban y la gente fue sobreviviendo quizás, pero se rebuscó, como decimos. Luego también un tercero dice medios de vida sostenibles desde el punto de vista económico, ambiental y el crecimiento económico inclusivo a través del fortalecimiento de la resiliencia. ¿Cómo recuperarnos económicamente a partir de las propias fortalezas de la comunidad? O sea, ¿cómo retomar esas habilidades, esas potencialidades que la comunidad tenga, que sus personas tengan para
recuperarse, que puedan servir. Miren, según las experiencias, en las comunidades de repente salen los liderazgos que quizás no existían, que quizás no habían sido descubiertos. Salen las habilidades de tipo emprendedoras y emprendedores, carpinteros que saben hacer diferentes trabajos y de repente empiezan a salir y empiezan a resurgir, y a veces surgen a través de un desastre. También vamos a ver ahora a qué se refiere la recuperación social. Se refiere específicamente a la recuperación del tejido social en sus diferentes áreas y estrechamente relacionada con la rehabilitación y la reconstrucción. El desarrollo, la recuperación social no puede verse separada de la reconstrucción y de la rehabilitación. ¿Qué decía Saúl al inicio? Es recuperar lo primerito que es. Hubo un terremoto, se cayeron los postes del tendido eléctrico, no hay agua, eso es lo primero. Entonces esa es una forma de recuperarse, lo primero que se tiende a recuperar. Luego viene en el momento actual cómo nos vamos a ir recuperando, y luego viene la reconstrucción, que es a más a largo plazo, de la que les va a hablar el compañero. Hay algunos ejes de intervención de la recuperación social. Entre estos está la infraestructura básica, la salud, la solución habitacional, el agua y el saneamiento, la seguridad alimentaria, la educación, la preparación y mitigación, la coordinación interinstitucional y la reactivación de la economía social. Pero nosotros, ¿cómo vamos a saber de todo esto qué es lo prioritario para la comunidad? Nada más que los edanes, de lo que les hemos venido hablando en el taller anterior. Son los edanes, es donde vamos a ir descubriendo qué es lo que necesita la comunidad. Y cambiar esa experiencia que hemos venido de que, bueno, viene un desastre, bueno, hay que hacer un proyecto, ¿ok? A veces sin analizar más a profundo qué es lo que la comunidad realmente necesita. Podemos hacer un proyecto de seguridad alimentaria o uno de agua y saneamiento cuando probablemente el problema es otro. Podemos llevar en la época de los terremotos, un componente que fue tan necesario fue la parte emocional. ¿Cómo queda la gente que perdió su casa, que perdió todo? Yo veo en las noticias esas inundaciones, cómo le arrastran sus pertenencias. La persona queda como muy impactada emocionalmente, y aunque le demos una cama, aunque le llevemos los víveres, la persona tiene una necesidad concreta, física y emocional. Y bueno, finalmente, compartir como un poquito algunos enfoques de resiliencia que hay sobre los conceptos. Y dice que la resiliencia es la capacidad de las comunidades y sus miembros expuestos a desastres, crisis y otras vulnerabilidades de anticipar, prepararse, reducir el impacto y hacerle frente y recuperarse de los efectos de un evento, sin comprometer sus panoramas a largo plazo. Eso es muy interesante, la última parte, porque dice, bueno, si una comunidad tiene resiliencia, sus planes a futuro no se van a detener. Hacer lo posible, porque probablemente va a costar más. Qué sé yo, tenían la reconstrucción de la escuela, probablemente ya tenían los fondos, pero probablemente se retrasen, pero no quitar ese sueño futuro que ellos tienen, esos planes que ellos tienen a largo plazo, mantenerlos a pesar de la situación en la que han vivido.
También dice que las Naciones Unidas propone otro concepto y describe como resiliencia la habilidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a amenazas para resistir, absorber, acomodarse y recuperarse del impacto de un evento de una manera pronta y eficiente. Si una comunidad está organizada, una comunidad tiene habilidades, tiene conocimiento, tiene, qué sé yo, un diagnóstico, ha descubierto sus vulnerabilidades, una comunidad que probablemente ante una situación de estas va a lograr levantarse más fácilmente. Porque miren, aquí a nosotros como iglesia nos ha costado, han habido diferentes experiencias. Una, la comunidad le responde inmediatamente. Otras, la comunidad cuesta que se levante. La comunidad solo espera que le llevemos. Entonces, este es un enfoque diferente. Como partir de los recursos, de las fortalezas de las comunidades. Eso va a ayudar más a su desarrollo y a su recuperación. También resiliencia, en un concepto más amplio, se refiere a la capacidad de enfrentar un evento y recuperarse ante el mismo. Han habido experiencias en un primer momento cuando han habido albergues, a veces la comunidad absorbe los primeros días por la solidaridad que tienen, comparten alimentos, comparten hasta techo. Y hay algunas comunidades que han sido, por ejemplo, las que están más lejanas, las ayudas llegan con más dificultad. Entonces, ¿quién tiene que salir adelante para ayudarse entre ellos mismos? Es la misma comunidad. Dice, no, la anterior. Enfocarse en la resiliencia significa poner mayor énfasis en lo que las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer sus capacidades antes que concentrarse en su vulnerabilidad ante el desastre o sus necesidades en una situación dada. Entonces, esto se refiere a que y yo creo que el objetivo de esta formación para ustedes es precisamente eso, cómo poder ver el problema antes de que llegue, cómo poder organizarse. Yo admiro, aquí hay un sacerdote de una vicaría, que él ya hizo llegar todas estas presentaciones a todos los sacerdotes de la vicaría. Creo que, y a mí me gustó porque digo, bueno, hay algún interés y vale la pena apoyar este tipo de iniciativas cuando una parroquia despierta y dice, no, yo creo que esto vale la pena poder echarlo a andar. Bueno, hay algunas características que yo solo las voy a mencionar porque el compañero Douglas va a profundizar en ellas. Una es, una comunidad resiliente cuenta con experiencia, es saludable y puede satisfacer sus necesidades básicas. También es una comunidad que es socialmente cohesiva, quiere decir que están unidos. Todos se conocen, todos se apoyan, saben qué es lo que hace el otro, sus necesidades, entonces se ayudan. Tiene oportunidades económicas, cuenta con infraestructura y servicios bien mantenidos y accesibles. Puede manejar sus bienes naturales, está conectada, siempre están comunicados. La otra. Entonces, en conclusión, recuperación y resiliencia es la capacidad de enfrentar, la capacidad de absorber la presión o las fuerzas destructivas a través de la resistencia o adaptación, la capacidad para gestionar o mantener ciertas funciones
y estructuras básicas durante una contingencia, y la capacidad de recuperación después de un evento. Ese es en conclusión lo que significa. Y al final, para terminar, ¿qué es una comunidad resiliente? Aquella que proporciona apoyo, conocimiento, comprensión, aliento necesario para ayudar a los individuos y a la colectividad a organizarse, prosperarse, prevenir y mejorar. No importa lo que pase. No importa si con este no me llevo bien, no importa si aquel es de otra religión, de otra secta. Lo que importa es que necesitamos ayuda y debemos de estar unidos. En sí, esa es la parte de recuperación con enfoque de resiliencia. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Si no, decíamos que después de la segunda presentación hay un refrigerio. Podemos pasar. No se quedaron pensativos. A mí me llama siempre la atención el tema del comenzar, porque puede ser que la mirada solo es vamos a reparar lo que se dañó, como que las cosas vuelvan como estaban. Y entonces quizás eso que usted nos ha explicado, toda la visión de la oportunidad o del reto, ¿verdad? Es la que falta en nosotros, que somos las personas. Porque también con lo que hemos visto hay mucha gente como dispuesta a ayudar, o muchas puertas que hay que ir a tocar, ¿verdad? Que de ahí viene el tema de organizarse y conocer esto. Mire, está tal institución del gobierno o está pues a nivel nacional o internacional. Pero tener como esa visión, o esa es la gente que también necesitamos, o es el papel tal vez de un sacerdote, de un alcalde, el ver esa visión de un problema se convierte en una oportunidad y se convierte en un desarrollo. Y creo que con los ejemplos que usted ha ido poniendo, también eso es lo que a uno le queda claro, ¿verdad? El enriquecer otras experiencias. Cuando usted hablaba del terremoto, de las viviendas que se construyeron, quizás eso es lo que le hace a uno abrir ese horizonte y decir, mira, meternos a ayudar a estas personas no solo es resolver el problema, sino que llegue un desarrollo, ¿verdad? Pero como que es algo personal que debemos también nosotros cambiar esa visión, ¿verdad? Y fíjense que algo que a mí, y nunca olvido esa experiencia, y por eso yo pienso que la iglesia es como un ayudante silencioso. Cuando fueron los terremotos del 2001, estábamos en una fecha de enero en Rosario de Mora, inaugurando 575 viviendas para los municipios de Rosario de Mora y Panchimalco. Estábamos, señor Sáenz, fue a inaugurar esas viviendas y miren qué interesante, estaba en ese momento, todos los medios estaban invitados y ni un medio llegó a cubrir, solo creo un medio católico llegó, pero ni un medio de los medios de comunicación social llegó. Sin embargo, en aquella comunidad que está allá por San Juan Opico, una que tiene unas manitas, Chintú, parece que se llama, estaba el presidente de la República inaugurando 25 viviendas y eran prefabricadas y las de la iglesia eran de sistema mixto, eran vivienda definitiva. Pero a la iglesia nadie, ningún medio le fue a cubrir, pero sí fue una noticia las 25 que estaban inaugurando allá. Entonces, como situaciones, pero decimos, bueno, la iglesia actúa independientemente de eso. Y eso se ha demostrado a lo largo de los años. Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a iniciar entonces el tercer tema, que es el taller de reconstrucción con enfoque de resiliencia. Es importante tomar en cuenta que en la reducción de riesgos de desastres, en lo que se conoce comúnmente allá afuera en las instituciones como gestión de riesgo, que ya no se le llama mucho gestión de riesgos, pues porque es como decir ando buscando los riesgos, ando gestionando riesgos. Entonces hoy la terminología estandarizada es reducción de riesgos de desastres, RRD, o gestión integral para la reducción de riesgos de desastres. En El Salvador tenemos un ente rector de todo ese sistema que es la Dirección General de Protección Civil. Hay a nivel de Centroamérica también un ente que apoya, que acompaña, que es el CEPREDENAC, que es una secretaría del SICA, el cual también tiene una política de gestión integral del riesgo a nivel de Centroamérica, la PCGIR. Invito a que entren al internet, busquen el CEPREDENAC, busquen el SICA, CEPREDENAC, y busquen ahí descargar la PCGIR, la política integral para la reducción de riesgos de desastre a nivel de Centroamérica. O sea, todo esto va vinculado desde lo local, lo nacional, a nivel de Centroamérica, a nivel de Latinoamérica también hay una estrategia, la EIR, la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de la ONU, y a nivel global tenemos el Tratado de Sendai en Japón, donde El Salvador es firmante de ese tratado, el cual también está como generando las líneas por las cuales hay que trabajar estos temas. Hasta hace quizás unos 2 años el tema de resiliencia no se estaba abordando en la reducción de riesgos de desastres, porque todavía el concepto de la gestión de riesgos sigue siendo emergencista. Viene la situación, el evento adverso, viene la amenaza natural, una tormenta, un huracán, una baja presión, un sismo, un deslizamiento, una inundación. Y entonces, ¿qué hago en ese momento? Mi principio humanitario, mi motivación, mi disposición de ayudar a la humanidad, me activo y quiero dar respuesta de forma eficaz y eficiente en el momento del evento y voy a la zona de impacto y solo es para el momento. Muchas veces vamos, pero tenemos la tendencia a no saber qué es lo que vamos a hacer. Y generalmente esto le sucede a los que están tomando decisiones a nivel de comisiones municipales, sobre todo, que vemos a personas que dirigen unidades de gestión de riesgo de protección civil en alcaldías, vemos alcaldes y alcaldesas, que sucede la inundación, se ponen la capa amarilla o el chaleco y llegan a la zona solo por tomarse la foto, por ir a ver, pero no saben qué hacer realmente. No saben qué hacer, siguen siendo muy emergencistas. Para las emergencias hay instituciones de respuesta, ya en el sistema. Los tomadores de decisiones tienen que estar en las salas de crisis, en los centros de operaciones de emergencia, tomando decisiones pertinentes para la respuesta de los suministros humanitarios, para lo que es la fase de rehabilitación y recuperación. Ya los compañeros que me precedieron hablaron sobre la rehabilitación y la recuperación. Sucede que después del desastre debemos de estar pensando ya en cómo rehabilitar a la comunidad y cómo la comunidad se va a rehabilitar. Debe estar pensando en la comunidad. Los proyectos anteriores que se han venido ejecutando de ayuda humanitaria en gestión de riesgo no habían estado tocando este enfoque de resiliencia. Sería muy bueno que los futuros proyectos se les incorpore ese objetivo de resiliencia, porque ya es tiempo de preparar a la sociedad, a la comunidad, que después de un desastre, bueno, voy a pensar cómo recuperarme, cómo minimizar el impacto cuando venga de nuevo el próximo año la tormenta tropical y no me impacte de la misma forma. Tenga esa capacidad de recuperarme, de dar respuesta. Y por lo tanto, no siempre seguir haciendo más de lo mismo año tras año, solo en las emergencias. Solo en las emergencias, por ejemplo, Bajo Lempa, todos los años se inunda.
Y todos los años hay que ir allá, llevar lo mismo y lo mismo. Entonces eso no es sostenible, ni para el país ni para la gente. O sea, ya el Bajo Lempa tiene que estar pensando en cómo ser resilientes, cómo reducir y minimizar el impacto de las inundaciones, poder crear nuevas alternativas de mitigación. De eso se trata, pero la comunidad, la sociedad, tenemos que irla preparando con el enfoque de resiliencia, pero sobre todo los que estamos en las instituciones, al gestionar, al formular proyectos, al ejecutar proyectos que vayan ya con este enfoque de resiliencia. Entonces sucede que el desastre vino, pero no estamos pensando en rehabilitar las vías de acceso, habilitar los sistemas de agua potable, los servicios sanitarios, el saneamiento, las vías eléctricas, las vías de comunicación, y entonces estamos solo respondiendo a la emergencia. Luego viene lo que es la parte de recuperación, y sucede que a la gente por un sismo, por ejemplo, se le destruyó la vivienda, y a los 2 meses, a los 3 meses, la familia ya quiere una vivienda completa, con toda la infraestructura como la tenía anteriormente. Pero el enfoque de reconstrucción son programas y proyectos de largo plazo. Estamos hablando de 2 a 3 años. Pero con un enfoque de resiliencia. Significa que si en ese lugar la gente se va a inundar todos los años, pues pensemos en reubicarlos. Porque no ayudaríamos si construimos vivienda en el mismo lugar donde se inunda. Todo esto implica también una visión de un plan de reordenamiento territorial. La reconstrucción no se puede hacer si no se pasa primero por la fase de recuperación y de rehabilitación. La rehabilitación son las primeras acciones inmediatas después de las 72 horas del impacto del desastre. La recuperación viene en los meses siguientes y la reconstrucción es a largo plazo, de 2 a 3 años o más años incluso, porque vamos a ver ahí los medios de vida de las familias, de las personas. Entonces tenemos como objetivo que en esta temática podernos concientizar todos nosotros como participantes de esta actividad, cuál es la importancia de hoy en adelante de formular proyectos y programas que sean integrados con un enfoque de reconstrucción y resiliencia. ¿Qué es la reconstrucción? Es el proceso después de un desastre. ¿Qué es un desastre? Ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores. Es cuando hay pérdidas de medios de vida, pérdidas humanas, pérdidas de todos los recursos que la comunidad, que la familia tenía. Entonces tenemos que pensar en la reconstrucción, pero primero la rehabilitación, la recuperación, y es después de un desastre. Esto se concretiza ya en acciones concretas. Después de la rehabilitación y la recuperación, esto va orientado a programas de largo plazo, a programas de reconstrucción, proyectos de desarrollo a largo plazo, que no solo lleve el componente de infraestructura, de obras de mitigación, de obras grises, sino que lleve el componente de apoyo psicosocial, el componente de medios de vida en todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria, en todo lo que tiene que ver con el tema de educación, en todo lo que tiene que ver con el tema de inclusión social en la comunidad. Estamos hablando de reconstruir el tejido social también, porque hubo un impacto que dañó no solo la infraestructura física de la comunidad, sino que también dañó emociones, dañó la vida de las personas, lo sacó de la normalidad. Entonces los proyectos deben ir orientados de esa manera. A nivel global, la FIR, que es la Federación Internacional de la Cruz Roja, tiene un manual de una ruta de resiliencia y define la resiliencia como la capacidad de las comunidades y sus miembros que están expuestos a un desastre. Están siempre permanentes expuestos. Crisis y otras vulnerabilidades subyacentes de anticipar, prepararse y reducir el impacto y hacerle frente y recuperarse de esos efectos, de las amenazas, tensiones sin comprometer sus panoramas a largo plazo. Esto significa de que la comunidad no compromete su identidad, sus principios, se prepara porque está consciente que hay amenazas y está consciente que si se prepara va a anticipar
y va a reducir el impacto de un desastre. Por lo tanto, eso le va a permitir que cuando suceda el evento adverso, recuperarse y rehabilitarse de una forma más rápida. A una comunidad resiliente es muy diferente a otra comunidad que no es resiliente. Hay grandes diferencias, porque si llegamos con un proyecto a una comunidad donde se lleva el enfoque de resiliencia, vamos a determinar, vamos a capacitar, vamos a sensibilizar, a concientizar, y esa comunidad va a estar preparada con esa visión de resiliencia que cuando suceda el impacto, inmediatamente comienza toda una ruta de resiliencia y comienza su rehabilitación, su recuperación y su reconstrucción. Pero el sistema en El Salvador sigue siendo emergencista. No están trabajando la parte de resiliencia. Y cuando hablo del sistema, estoy hablando de todo el sistema de la protección civil en general. Sigue siendo emergencista. Todo el mundo se prepara para las alertas, se activa y todo el mundo corre y hay muchos que no saben ni qué hacer. Pero todo el mundo fue a dar respuesta y todo el mundo fue a la emergencia, se puso el chaleco y ¿qué hizo? No, yo fui a la emergencia, fui a gestión de riesgo, sin ningún enfoque de preparación, de ayuda humanitaria. Entonces todo eso tenemos que articularlo, que coordinarlo y con un enfoque de resiliencia. En esta ruta de resiliencia está esta herramienta. Esta es una herramienta que se la dimos ahí en físico, en la fotocopia. Es una herramienta de la Federación Internacional de la Cruz Roja, en la cual tiene sus diferentes etapas, desde la participación comunitaria, la integración multisectorial, la inclusión de los diferentes actores locales. Lo ideal sería que cada país o cada institución pueda crear su propia herramienta o su propio instrumento de ruta de resiliencia. Interesante sería que los proyectos de aquí en adelante incorporen herramientas de resiliencia con un enfoque de reconstrucción. Esto solo como ejemplo, no vamos a detallar mucho en eso, pero sí podemos decir que cuando se establece una ruta de resiliencia, cuando se socializa con la comunidad y cuando la comunidad se apropia de esa ruta de resiliencia y la aplica, vamos a tener una comunidad que tiene una experiencia, es saludable, satisface sus necesidades básicas, es socialmente cohesiva, tiene oportunidades económicas, cuenta con infraestructura y servicios bien mantenidos y accesibles, puede manejar sus bienes naturales, está conectada, tiene de alguna forma protegida los medios de vida y está integrada en forma multisectorial con los diferentes actores locales. Entonces, la gestión de riesgo o la reducción de riesgos de desastres debe de romper ese esquema emergencista, esa cultura de ese sistema equivocado emergencista. Y debe de comenzar por cada ciudadano, ciudadana, porque protección civil somos todos. Hay un ente rector, pero protección civil somos todas las personas que vivimos en este país o en cada país. Hay un marco de medios de vida sostenibles. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos reconstruir los medios de vida, tenemos que considerar cuál es la vulnerabilidad, el contexto de vulnerabilidad de esa comunidad, cuáles son los choques, las tendencias, lo que la comunidad no quiere cambiar. Y tenemos que tomar en cuenta que hay 5 capitales que hay que trabajar en la reconstrucción. Generalmente, cuando llegan los proyectos, después de un desastre, solo ven la parte económica. Si no hay plata, no reconstruimos, no hacemos infraestructura, sin considerar que está el capital social en la comunidad, la ayuda mutua, la solidaridad, el capital humano, el capital natural, el capital físico y el capital financiero. En la comunidad a nivel natural pueden haber recursos que pueden permitir que la reconstrucción sea mucho más viable. Si podemos, por ejemplo, plantearle a la comunidad que tiene estos 5 capitales
y que puede a través de eso incidir en las estructuras de gobierno, en las estructuras del sector privado, puede influenciar y puede gestionar procesos de gestión conociendo cuál es su legislación, las políticas, para poder reconstruir los medios de vida. ¿Cuál es la legislación que le permite a una comunidad, después de un desastre, acelerar su reconstrucción? Hay un marco legal que se llama Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Si la comunidad conoce esa ley, puede incidir para que los tomadores de decisión en el nivel municipal y en los siguientes niveles hasta el nivel nacional puedan trabajar los proyectos de reconstrucción con el enfoque de resiliencia. Entonces, cuando reconstruimos, es importante considerar los medios de vida. Los proyectos anteriormente, después de los desastres que han habido en El Salvador, hay todo un historial de desastres. La depresión 12E, la tormenta Ida, los sismos del año 2001, y así podemos. Sucede que los tomadores de decisiones del Estado en aquellas épocas llegaban, daban proyectos asistencialistas, pero no sensibilizaban, no educaban y no concientizaban a la población. Y no trabajaban estos 5 capitales, solo la parte de infraestructura. Se hicieron muchas viviendas a nivel nacional, diferentes organismos internacionales. Cáritas Internacional hizo una gran cantidad de viviendas y otras instituciones. Pero solo se trabajó la parte de financiera e infraestructura, pero no se potabilizó la parte social, la parte natural, que es lo que debemos de ir enfocándonos. Pero como les decía, el enfoque de resiliencia en la gestión de riesgo recientemente se ha incorporado, hace unos 2 años, no es algo que se ha venido trabajando años anteriores, ¿verdad? Esa es la razón. Entonces tenemos que el Pentágono de estos 5 capitales para la reconstrucción tiene activos, recursos y capacidades. Eso está en la comunidad. Lo que es el capital natural, tierra. ¿Tiene la comunidad tierra? Sí. Acceso a agua, podría ser. Recursos forestales, recursos marinos, dependiendo si es zona costera. Ahí hay medios de vida. De uno de esos rubros sale ya un proyecto o un programa de reconstrucción, ¿cierto? Natural o humano. Podemos hacer proyectos de educación, de formación de capacidades, conocimiento, capacidad de trabajo, emprendimiento. Estamos ya trabajando en la reconstrucción. El financiero. Podemos generar una cultura de ahorro, incluyendo los recursos que hay en la comunidad, capacitar o generar que financieras lleguen y faciliten acceso a créditos para consolidación de deudas, hacer un estudio socioeconómico de lo que tiene la comunidad, qué ingresos tienen, remesas, etcétera, pero recursos hay. Y por supuesto, tenemos que ver el físico. La comunidad siempre tiene herramientas, equipamiento, transporte. Siempre hay alguien que tenga un pick-up, una carreta, piocha, palas, carretillas. Hay calles, hay carreteras, hay electricidad, hay pozos, hay ganado. Entonces, ¿cómo se puede apoyar la reconstrucción de los medios de vida? A través de los recursos que ya están existentes en la comunidad. Pero sucede que en un desastre, esos medios de vida a lo mejor fueron impactados y la gente lo perdió. Y eso quedó destruido. Entonces, la evaluación de daños y análisis de necesidades que se plantea en la fase de rehabilitación nos da los insumos, nos da la ruta para poder determinar cuál de estos 5 capitales es lo que se puede trabajar y convertir en un proyecto o programa de largo plazo. O pueden ser los 5 capitales integrados con un enfoque de resiliencia.
Y viene el más importante, que es el social. Esta es la base de los demás, donde está la participación en grupos comunitarios. Si la comunidad no se organiza, si la comunidad no establece lazos solidarios, tanto a nivel familiar, podemos llevar proyectos muy bonitos, pero si las familias están desintegradas, no estamos haciendo mayor cosa. Podemos llevar proyectos muy bonitos, pero si la comunidad no tiene afinidad religiosa, espiritual, va dentro de la parte social. Y lo otro, pues que tiene que ver con conexión, con los que son los diferentes, o las buenas relaciones, llamémoslo así, con los partidos políticos o el partido político de turno en el gobierno municipal. Tiene que haber esa cohesión social, sin comprometer su identidad, la comunidad. Pero la parte social es la más importante, la organización, la participación. Y entonces la ley de protección civil dice de que en cada comunidad, en cada barrio, colonia, caserío, cantón, residencia urbana, debe de existir una comisión comunal de protección civil, integrada por 5 equipos o 5 brigadas, dirigidos esos equipos por un coordinador o coordinadora. Y cada brigada debe tener también un responsable. Las brigadas son primeros auxilios comunitarios, administración de albergues temporales, sistemas de alerta temprana, evacuación, búsqueda y rescate, y evaluación de daños, seguridad, y puede haber otra que sea incendios o conato de incendios forestales. Hasta las residencias más lujosas de este país necesitan una comisión comunal. El individualismo no solo lo encontramos en las zonas rurales, también lo encontramos en las zonas urbanas, en las zonas académicas. Hay individualismo de organizarse. Aquí nomás en San Salvador, la zona esta de la Constitución, están amenazados por el deslizamiento de la quebrada de las Lajas, del Picacho. Y ahí hay colonias urbanas y todo, y poco la gente está organizada, no participa. Cuando lleguen las instituciones de respuesta, si hay un deslizamiento allí debido a mucha precipitación, pero si la gente no participó, van a haber víctimas, va a haber un desastre. Por lo tanto, la participación es lo fundamental, la parte social, para la reconstrucción. De esta forma, el acceso, la disponibilidad, y se construye desarrollo. Nos hacemos las siguientes preguntas a la comunidad. ¿Cuál es su medio de vida y sus posibles activos? ¿Qué resaltaría del posible contexto de vulnerabilidad y de su contexto de estructuras políticas y los procesos? Sucede que si llevamos un proyecto de reconstrucción con enfoque de resiliencia, pero la comunidad no tiene una buena relación política con su gobierno municipal, poco el proyecto va a ser exitoso. Estoy hablando de relación política, no partidaria. Política institucional, política de Estado, desde lo municipal a lo nacional. La concepción de ciudadano y ciudadana. Pero si la comunidad, por diferencias partidarias e ideológicas, tiene diferencia con el gobierno municipal, el proyecto de reconstrucción va a tener poco éxito. Se necesita establecer esas buenas relaciones con el gobierno local. Aquí hay una imagen que dice que tras realizar mi diagnóstico, todos ustedes necesitan el mismo tipo de apoyo y asistencia, porque todos ustedes tienen las mismas capacidades y necesidades. Esto es algo simbólico, pero bueno, ahí vemos los animalitos, hay un mono, un elefante, hay un perrito, hay una foca, hay un pez en un depósito, hay un pingüino. Son diferentes todos, diferentes especies, diferentes características. En la sociedad, en la comunidad, también hay diferentes personas, de diferentes ideologías partidarias, de diferentes sistemas de creencias, de diferentes religiones y de diferentes participaciones políticas. Entonces,
Cuando llevamos un proyecto de reconstrucción, el enfoque de resiliencia es reconstruir el tejido social y que todos tienen las mismas capacidades y las mismas necesidades. La inundación, el deslizamiento, pasó por allí y afectó a todos por igual. Cuando pasa el deslizamiento no dice me voy a desviar por acá porque aquí viven estos de arena y estos no, o estos del otro partido, o estos son católicos, a estos no los voy a tocar, solo voy a tocar a los evangélicos. No, el deslizamiento pasa y sigue su curso natural, la inundación, o sea, todas las personas nos vemos afectadas en una situación así. Entonces, la resiliencia, el enfoque de resiliencia parte de eso, de que la igualdad. Por supuesto, en la reconstrucción con resiliencia es importante el contexto de vulnerabilidad. Si yo voy a reconstruir, tengo que estar claro si los sismos, los terremotos, cómo afectan a la comunidad, las inundaciones, las sequías. Voy a llevar un proyecto de seguridad alimentaria con insumos orgánicos, insumos agrícolas, hortalizas, pero la comunidad tiene vulnerabilidad de sequía. Entonces tengo que considerar alternativas de técnicas de cosecha de agua, sistemas de riego, ¿ya? Los conflictos armados sociales en la comunidad, el shock económico, si hay un shock, si la economía, el mercado, la gente no tiene acceso a la comercialización de sus cosechas, las plagas, las epidemias, las vulnerabilidades, las tendencias de los recursos, la erosión, la tendencia en los mercados, el alza de los precios, la incidencia de VIH, la estacionalidad, fluctuación de temporada, la salud, epidemias, todo lo que es el contexto de vulnerabilidad. Esto es algo muy global, pero a nivel local estas vulnerabilidades pueden ser diferentes. Antes de reconstruir tengo que considerar todo eso. Una vez considerado el contexto de vulnerabilidad, puedo entonces poner en función a las instituciones del poder político. ¿Quién pone en función a las instituciones del Estado? A nivel municipal, departamental y nacional. ¿Quién lo hace? Lo hace la persona, lo hace el ciudadano, la ciudadana. Nosotros ponemos en función a los tomadores de decisión, a los gobernantes. Les decimos, miren, hagan esto, trabajen, gestionen este proyecto. Entonces, en este nivel, la comunidad debe analizar cuáles son los niveles de gobierno, el sector privado, las diferentes organizaciones, las estructuras, presencia, ausencia de servicios públicos, transporte, seguridad, servicios de salud, mercados. O sea, hay servicios, hay situaciones que no le corresponde a las instituciones, a los organismos no gubernamentales, sino que le corresponde al Estado, al gobierno, a la municipalidad. Nosotros no vamos a hacer lo que le corresponde hacer al Estado. La comunidad debe de saber que en un programa de reconstrucción con resiliencia, ok, sentémonos todos los sectores que tenemos que ver acá con el desarrollo del tejido social multisectorial de la comunidad, del municipio. Ok, usted, señora alcaldía, ¿qué va a aportar, qué va a dar para este proyecto? Cáritas, Cruz Roja, Plan Internacional, los que estén ahí. Entonces, con diferentes contrapartes se puede formular y gestionar un buen programa que vaya orientado a la reconstrucción de estos 5 capitales. Y por supuesto, aquí poner en función las leyes, la legislación nacional. Tenemos una ley de protección civil, que es lo que ampara y respalda a la comunidad para gestionar sus programas y proyectos de reconstrucción con enfoque de resiliencia. Debe de haber también estrategias y logros. Una vez que hemos hecho el contexto de vulnerabilidad, que tenemos claro que hay un pentágono de 5 capitales, el humano, el natural, el financiero, el físico y el social. Una vez que ya tenemos identificadas las estructuras de poder, entonces la comunidad plantea sus objetivos. Seguridad alimentaria, mejorar su estado de bienestar, reducir su vulnerabilidad, aumentar los ingresos, mejorar sus relaciones sociales y de estatus, mejorar su dignidad y autoestima.
Cada uno de estos objetivos puede ser programas y proyectos de inclusión social, de obras de mitigación, de capacitación, de proyectos de sistemas de riego, de técnicas de cosecha de agua, de educación, de emprendedurismo, o sea, una gran cantidad de proyectos que pueden salir de cada uno de esos objetivos. Son como estrategias de medios de vida para la reconstrucción, porque la reconstrucción con enfoque de resiliencia no solo lo estamos viendo en construir edificaciones e infraestructura física, sino también en reconstruir tejido social, reconstruir lo psicosocial, reconstruir el equilibrio de las emociones que quedaron dañadas a causa del impacto del desastre que esa comunidad sufrió, padeció, porque un desastre saca de la vida normal a esa comunidad, deja su normalidad. En este momento nosotros somos una comunidad acá. Si sucediera un sismo de 7.5 grados, nos saca de la normalidad de este momento, se suspende el taller y ¿qué haríamos en este momento? Si sucede un sismo, ¿qué hacemos? En gran medida siempre hay un impacto en las emociones. Entonces todo eso se debe de ir considerando en la reconstrucción. Por supuesto, lo que las personas tienen, lo que tienen acceso, las causas de vulnerabilidad, los logros, ya tiene las estrategias, ya sabe cuál es el clima de gobernabilidad. Tiene que haber un buen clima de gobernabilidad. Se identificó las causas de vulnerabilidad, la debilidad, los contextos. Ahora en lo humano, lo que las personas tienen y deben y tienen acceso. Ya hay un clima de gobernabilidad aprobado, por lo tanto, debe de haber logros en la reconstrucción. Logros en la reconstrucción con resiliencia. Lo que las personas hacen sus estrategias, aplican la legislación que les ampara, los objetivos que las personas persiguen. Todo esto es un flujo constante que alimenta y retroalimenta la resiliencia de la comunidad. Y por supuesto considerar los puntos claves en la reconstrucción con resiliencia, activos y recursos. La importancia de un análisis desde el punto de vista de la disposición, pero también del acceso y las condiciones de los activos. ¿Qué disposición tiene la comunidad? ¿Qué condiciones tiene la comunidad para desarrollar un programa y un proyecto de reconstrucción con resiliencia? Porque ha quedado demostrado de que los proyectos que se hacen en escritorio y no en el territorio, esos proyectos fracasan, no son exitosos, porque le llevamos a la gente cosas que a lo mejor la gente no necesita. Grandes donaciones de esto y lo otro, y esto yo no lo quería, dice la gente, ¿para qué? Se lo agarro porque me lo trae. Llevamos hilo o granero metálico a una comunidad que a lo mejor no produce ni maíz ni frijol. Pero si hacemos una consulta participativa, si los proyectos se generan con recolección de ideas, de insumos, de las necesidades reales que la gente tiene, si los procesos de formulación de proyectos se hacen con grupos focales, por ejemplo, jóvenes, en una sola jornada metodológica, jóvenes aquí, adultos acá, mujeres allá, hasta los niños pueden expresar a través de imágenes, según la metodología lúdica, cuáles son sus necesidades. Y entonces recolectamos información e insumos de dónde puede ir orientado un proyecto que vaya a la realidad de las necesidades de los grupos focales en la comunidad. Mujeres, por ejemplo, mujeres embarazadas. Entonces todo ese tipo de participaciones es de considerarla como puntos clave, el acceso que se tiene a la comunidad para un programa, para un proyecto, el contexto de vulnerabilidad. Y aquí es algo bien importante que queremos recalcar: la vulnerabilidad no es sinónimo de pobreza. Nos han venido diciendo en la gestión de riesgo que existe la vulnerabilidad económica. Es relativo, porque también hay zonas del Gran San Salvador que son vulnerables a deslizamiento y colonias exclusivas del Gran San Salvador.
Y ahí no hay pobreza económica, pero son vulnerables a deslizamiento. Por poner un ejemplo, el deslizamiento de las colinas en el terremoto del 13 de enero del 2001, digamos que condiciones económicas más o menos clase media. Ahí no había vulnerabilidad, ahí no había pobreza, pues, pero era vulnerable al deslizamiento. Y así hay muchas zonas en San Salvador que son vulnerables. Entonces, muchas veces llegamos a una comunidad rural y decimos, qué fregada esta comunidad, cuánta pobreza. Sin considerar que esa comunidad tiene 5 capitales: el natural, el humano, el físico, el social, el financiero. Esa comunidad tiene recursos, tierra, río, porque el río también es un recurso, no solo es una amenaza. Depende cómo nos relacionamos con el río. Tiene tierra hasta para construir viviendas de adobe sismo-resistente con la tecnología de JICA, de Japón. O sea, hay muchos recursos que la misma comunidad los tiene y que no tiene conciencia que los tiene. Entonces la vulnerabilidad no es por pobreza, sino que es por preparación, por falta de educación, por falta de preparación, por falta de integración y de cohesionar el tejido social. Vean qué importante es entonces romper la lógica emergencista del Sistema Nacional de Protección Civil. Está muy bien, se monitorean las amenazas, se tiran las alertas. Pasó el evento, hasta ahí llegó todo. ¿Y qué hicimos? No, albergamos a la gente, les dimos alimento, les dimos frazadas, colchonetas, qué bien. Pasó el evento, hoy la gente regresa a la comunidad. ¿Y a qué regresa? A vivir en las mismas condiciones como ha estado viviendo toda la vida. Pero no estamos transformando esos escenarios con un enfoque de reconstrucción, de resiliencia. Si realmente estos son procesos que debe de tener ya una visión de país, una visión de Estado, pero por algo hay que comenzar. Políticas, instituciones y procesos, la importancia del contexto de la gobernanza para el desarrollo y para la planificación de las intervenciones. No podemos ir contra las leyes, pero tenemos que tratar de abogar por cambiar lo que es injusto y promover la igualdad de oportunidades, sobre todo en los mercados, en el sentido de oferta y demanda, porque es importante no solo con reconstruir los medios de vida en la comunidad, sino que la gente tenga acceso a los mercados, a la comercialización. Eso va a generar su situación financiera, sus ingresos, va a generar trabajo, empleo, emprendedurismo. O sea, la reducción de riesgos de desastre es reconstruir con resiliencia en el después. En el después, para que cuando venga otra vez el evento adverso, la comunidad pueda tener la capacidad, digamos, de soportar un poco más la sacudida y recuperarse más pronto. Ya no va a necesitar a lo mejor que lleguen las instituciones de respuesta en el momento, ya la comunidad sabe cómo manejar el evento adverso, cómo dar respuesta humanitaria entre ellos mismos, porque hemos reconstruido la parte social. Eso es lo que estamos promoviendo a través de esta temática. Como les digo, la resiliencia está siendo ya tratada en diferentes proyectos de gestión de riesgos de desastres por algunas instituciones. Y la invitación es que debemos de considerarlo, incorporarlo, el enfoque de resiliencia en el después de un desastre. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario o alguna duda o algún aporte que puedan dar al tema? Dígame, estimado.
Si gusta acercarse, por favor. Sí, si es tan amable de acercarse y tomar el micrófono para hacer la pregunta. Buenos días. No, mi pregunta es que usted mencionaba dentro de la información si este enfoque de resiliencia tiene 3 años de quererse implementar o no sé si escuché mal. O sea, esa es mi pregunta porque a mi manera de ver sí me parece bastante interesante porque por lo menos yo tenía el conocimiento de este concepto, pero desde el área de la psicología, porque es donde nosotros manejamos que resiliencia se refiere a cómo poder salir de una crisis en el área que sea, ¿verdad? Que nosotros nos toque enfrentar y levantarnos, no quedarnos ahí. Pero sí me ha parecido bastante interesante la forma como se quiere ahora hacer llegar y poderlo trabajar. Yo sé que no va a ser una tarea fácil, pero que sí es posible hacerlo y que nos va a tener unos resultados sorprendentes si nos comprometemos, porque nosotros, como yo le decía a la hermana, o sea, nosotros vamos a tener que hacer ahora multiplicar lo que aquí hemos aprendido, o sea, reproducir esta información que nosotros desde como lo hayamos comprendido, poder replicarla para que esto sume, ¿verdad? Y se haga una cadena y pueda llegar hacia las personas, pues que, bueno, primeramente nosotros, porque cada uno conoce el área donde vive, si es la comunidad, si vive bajo un estado de vulnerabilidad ante cualquier desastre que nosotros no lo esperamos, pero que puede pasar. Solamente. Gracias por la pregunta y el aporte, el comentario también es importante. Bueno, el enfoque de resiliencia, si bien es cierto, el término de resiliencia es sacado de la psicología, de la ciencia de la psicología, y se ha adoptado al componente de gestión de riesgo, de reducción de riesgo de desastre, desde hace como unos 2 años atrás. Ahí por el año 2018 es que ya algunas instituciones, algunos proyectos, algunos cooperantes ya venían diciendo, miren, por favor, presenten un proyecto con enfoque de resiliencia, porque nosotros no vamos a estar financiando el mismo proyecto cada 3 años y la comunidad siempre es impactada de la misma manera. O sea, hay que meter ya la resiliencia como algo ya más social, como adaptado a la fase de rehabilitación, de recuperación y de reconstrucción después de un desastre. Por eso es que en la Ley de Protección Civil este enfoque de resiliencia no existe, aún no existe. Sí tenemos ese marco jurídico, pero como las leyes se interpretan, hacer uso de lo que está allí para incorporar el enfoque de resiliencia. El sistema como tal, el Estado salvadoreño, no ha adoptado todavía, no incorpora ese enfoque de resiliencia en la reducción de riesgo de desastre. Ni los gobiernos anteriores ni este actual. Esperamos que lo vayan haciendo conforme esto se vaya promoviendo, porque es algo, como digo, nuevo desde 2018. Que lo vayan promoviendo, lo vayan incorporando y vayan modificando la Ley de Protección Civil para incorporar la resiliencia ya en el marco jurídico. O sea, son pasos que va dando. Realmente en El Salvador la protección civil es jovencita. Si la ley que tenemos de protección civil se aprobó en el año 2005. Antes de 2005 no había ley de protección civil, no había Dirección General de Protección Civil. Y la ley de protección civil surgió de las organizaciones sociales que comenzaron a formular el anteproyecto de la ley de protección civil, y que eso fue todo un proceso de cabildeo y de gestión de correlaciones legislativas en esa época, hasta que aprobaron una ley donde le quitaron y le pusieron artículos, pero es la ley que tenemos y conocemos actualmente, que mandata construir un sistema, crear un ente rector, tener un fondo. Hay un fondo ahí, el FOPROMID,
que lo utiliza la Protección Civil para las fases de rehabilitación. No es mucho, pero ahí está, debería ser más, ¿verdad? Esperamos que el gobierno de El Salvador, el actual gobierno, vaya mejorando, vaya evolucionando toda esa parte, independientemente cuál sea el gobierno, el otro, el que venga, como sea, pero es una cuestión más de Estado, que de gobiernos en turno, que de personas en turno, es de Estado, es de principios humanitarios. Pero sí es así, la resiliencia en la gestión de riesgo desde hace dos años más o menos atrás que se ha venido incorporando. Bueno. Padre. Gracias. Yo observo que los contenidos como marcos referenciales de pastoral social, ustedes los tienen claro. Los que ya son veteranos de guerra de esta arquidiócesis, usted estaría jovencito ya también. En la guerra tenemos claro qué hacer. En el terremoto también de 2001, enero, febrero, pero tenía una solvencia, el apoyo internacional. En cuanto a lo que han explicado, a partir de esta pandemia, a todos nos agarró como de sorpresa. Aunque sabemos que este virus no es natural, no viene del pangolín, de los chinos, ni tampoco del murciélago. En la Tercera Guerra Mundial, invento de, él sabrá si es verdad o mentira, del señor Donald Trump contra la potencia naciente de los chinos. Yo solicité hace una sesión anterior que sería bueno que la pastoral social de la iglesia se proyectara a las otras diócesis en este mismo templo. Porque en el terremoto, X diócesis, la conocemos bien, llega el señor obispo, que en paz descanse. Monseñor, ¿en qué nos vamos a apoyarla? Yo no tengo nada, y vean que hacen los curas con los terremoteados. Como yo era vecino, yo sabía qué íbamos a hacer. Logramos primero el consuelo, después casas provisionales. A mí me tocó trabajar por 832 casitas con apoyo hasta de Cuba. Las menos nos mandaron 4. Entonces, sugeriría amablemente que se formulara una invitación de parte del padre Enrique, si está presente, no sé, está su delegado, una visita a las demás diócesis, para que este tiempo, que gran esfuerzo se están haciendo, por lo menos se tenga a nivel de la conferencia episcopal y no estar dependiendo que las instituciones oficiales den los primeros pasos. Porque aquí, en esta experiencia de la pandemia, el primero que respondió fue el ejército. Tiene todos los recursos humanos, técnicos, etcétera, el capital también. Cada uno de nosotros, en mi caso, me limité, como felicito al padre Nejapa, al padre Julito, a pedir ayuda de fuera y dar por lo menos el consuelo de canasta básica, lo que la gente era comida. En el caso de Nejapa, cuando me contaron el deslave, yo no fui invitado a ningún vestido de la Valle, pero tomé fotos rápido para que se comunicaran con los residentes de ahí, en Estados Unidos, y recibieran ayuda. Por lo demás, pues yo creo que si tuviéramos una presencia de todas las dioses, el trabajo de ustedes iría más de resiliencia. Estoy concientizado, por lo menos este año, para próximas eventualidades. Y como punto conclusivo, todo esto que tienen en los papeles, a un vademecum, para que la gente sencilla con muñequitos vaya entendiendo qué hacer. Lo hicimos en esta arquidiócesis con una revista que se llama Justice Pax, con Juan Ramón Vega, el fundador de que es ahora el arzobispado.
y la gente entendía, desde los derechos humanos, sus derechos personales, y hasta nos entregaron presos políticos que no habían cometido más que hablar. Este sería tal vez un aporte de parte de la hacer un catecismo, incluyendo también, Monseñor se queja que no se ha leído la carta pastoral, la última, donde se hace un referéndum de las distintas dictaduras coloniales hasta la recién pasada, para que la gente tenga un hilo conductor de que El Salvador, pues, si vamos a reconstruirlo, tendrá que ser en base a las nuevas generaciones. Gracias. Gracias, Padre, muy amable por sus aportes, sus comentarios. Y bueno, sí, es lo que se pretende con estos espacios, generar ese nivel de sensibilización, de concientización en el tema de la reducción de riesgos de desastres, porque en el país poco se aborda este tema. La gente se acuerda de eso solo cuando viene el evento adverso. En otros países de primer mundo, como Japón, por ejemplo, el tema de gestión de riesgos de desastres es parte de la currícula académica, desde la parvularia. Los niños, las niñas japoneses manejan ya estos temas, están preparados para una respuesta, cómo actuar en un sismo, dado que Japón está sentado encima del cinturón de fuego y es constantemente amenazado por sismos. Entonces, interesante sería poder seguir promoviendo el tema de la reducción de riesgos de desastre desde la visión de la iglesia, desde las parroquias, desde las pastorales sociales. Interesante sería ir pensando en gestionar, formular, diseñar proyectos, programas para determinadas parroquias, para capacitar, equipar en este tema a las pastorales sociales, ¿verdad?, a los párrocos, que las parroquias puedan vincularse, integrarse en el sistema nacional de la protección civil, que es en el nivel municipal, ¿verdad? Porque eso le abriría muchas puertas y muchas posibilidades a la parroquia de dar más ayuda humanitaria, de complementar esfuerzos. Entonces es algo muy interesante eso. En alguna medida hay parroquias que ya lo han venido haciendo y lo están haciendo, ¿verdad? Hay experiencias muy interesantes sobre eso. Entonces esa es como la visión a un futuro, pero no depende de nosotros que estamos facilitando los temas, sino que depende de ustedes, ¿verdad? De ustedes que son tomadores de decisiones, que dirigen un pueblo, ¿verdad?, en sus parroquias. De eso se trata, de poder después sentarnos, visitarnos, platicarlo, ¿verdad?, proponer, recolectar información, y por ahí se van ya elaborando, diseñando los proyectos y gestionarlos. Por ahí va la propuesta. Entonces, parece que surgió una petición de generar una cuarta jornada en este tema a finales del mes de julio, ¿verdad? Decían que el 28, pero algunos no pueden el 28, entonces se propone para el viernes 30, pero es algo que todavía ahí hay que como madurar la fecha, o no sé si está bien definida, pero creo que va a haber continuidad de estos procesos. Bueno, de mi parte, pues esto es lo que quería compartir, facilitar con ustedes, darles las gracias por haber estado acá. Yo sé que hacen un esfuerzo, hacen sus aportes. El gran hecho de estar acá presente es un aporte muy significativo, su presencia, su asistencia, su participación. Entonces, gracias, y dejar al Padre Ulises para que pueda dar las últimas palabras de cierre y la oración final. Muchas gracias, Douglas y compañeros de la Vicaría Episcopal de Promoción Humana, por habernos orientado, enseñado durante estas 3 jornadas cómo reaccionar antes, durante y después de un desastre, de un riesgo. Les agradecemos a ustedes, padres, hermanos laicos, que nos han acompañado en estas jornadas, y desde ya les hacemos la invitación para la 4ª jornada, que, como ya lo decía Douglas, la tenemos planificada para el 28 de julio. En todo caso, si hubiera algún cambio, no sé si ya saben ustedes que
El próximo martes y miércoles tenemos una jornada pastoral, nos han citado aquí toda la mañana, entonces ahí le vamos a hacer entrega de la carta de invitación porque la próxima jornada no va a ser acá, sino que sería en el auditorium del arzobispado, para darle el carácter institucional que se merece, porque nos estarían visitando personas de las instituciones que hemos tratado, ¿verdad?, en este tema, que a nivel gubernamental o municipal tienen que apoyar estas situaciones. Por eso, para darle el carácter institucional, nos vamos a trasladar para el auditorium del arzobispado. 28 de julio en principio, en todo caso, martes y miércoles les vamos a dar esa carta de invitación. Gracias de verdad y acompáñennos para terminar este proceso. Y luego viene lo siguiente, ¿y luego qué, no? ¿Y luego qué? Pues ya tenemos sus datos, les vamos a llamar en su momento si están interesados para que en sus vicarías, en sus parroquias podamos comenzar un proceso de formación de laicos al respecto y un proceso más completo. Esto ha sido 3 jornadas de 2 horitas, 3 horitas, pero eso va a ser hasta 25 horas de formación. O sea que, primero Dios, si usted está interesado, el próximo año o a finales de este vamos a arrancar con esta formación. Así que, nada, pongámonos de pie si gustan y démosle gracias al Señor por esta mañana que hemos tenido. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en la fuerza del Espíritu Santo y por intercesión de María nuestra Madre, te damos gracias por los conocimientos que hoy nos has regalado. Danos la gracia, Señor, de poder continuar con estas orientaciones en nuestras parroquias para poder ayudar a las personas que están en vulnerabilidad en nuestros territorios parroquiales. Danos la gracia, Señor, de llegar a quien lo necesita, a quien está angustiado, a quien vive noches de insomnio por el lugar donde está viviendo, habitando en este momento, por cualquier situación de riesgo en la que se encuentre. Danos ese corazón de pastor y te pedimos la gracia, Señor, de que este proyecto que hemos comenzado con estas 3 jornadas se llegue a concretar para bien de nuestros hermanos que más sufren las inclemencias del tiempo de la tierra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.